El deporte va más allá de lo que ocurre en la cancha. Es un fenómeno cultural, pero también político y económico, a través del cual el poder intenta influir con objetivos estratégicos. Esto es Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Pauta. Soy Fernando Agustín Tapia y aquí abordaremos los temas de actualidad y revisaremos los hechos históricos que marcan la creciente industria del deporte, las redes de poder e influencia que ejercen en la actividad dirigentes, empresarios, políticos, gobernantes y estados y sus consecuencias en el juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. En el capítulo anterior conversamos con Francisco Sagredo respecto de cómo se fraguó las conversaciones que le permitieron a él tener un cara a cara con Sergio Hadwe en Miami en febrero del 2016, cuando recién había explotado el caso FIFA y toda la prensa querían estar y conversar con el expresidente del fútbol chileno. En este capítulo vamos a conocer en detalle cómo fue ese encuentro que se produjo en los Estados Unidos en febrero del año 2016. Y empezamos a ver la fecha y él me recibe un día miércoles de febrero, no me acuerdo la fecha exacta. Pero nos confirma muy sobre la marcha. Encima. Recuerdo que tuvimos que comprar los pasajes. Exacto. Que nos salieron más caros, de Exacto, hecho. muy encima me dice ya, te puedo recibir el próximo miércoles, y esto era un viernes, por ejemplo. Bueno, Claro. compramos los pasajes, yo tenía que trabajar mis cosas acá en Santiago, entonces yo viajé un martes en la noche a Miami, aterricé a las 7:30 de la mañana y yo tenía que estar a las 12, me tenía que presentar en un café. ¿Dónde te citó? ¿Te acuerdas? En Collins. ¿El barrio de Collins? Exacto. South South Beach. En un restaurante. Miami Beach, en un café, que era un café judío, ortodoxo. No te puedo creer. Estaba lleno de judíos ortodoxos. O sea, él de la colonia palestina. El palestino. Claro. Pero que una de las grandes cosas en este drama que se vive allá, que se odian algunos, y yo digo, pero si son primos, si son hasta parecidos físicamente. Entonces... te citó en un café Exacto. judío. Voy a dar ya la previa de eso, pero para cerrar ese tema, llegamos y él me dice, estos aquí creen todos que yo soy judío. O sea, siempre él con la viveza, todo. Bueno, iba siempre ahí porque él vivía cerca de ahí. Ya, perfecto. Antes de eso, que entrar al detalle de cómo fue ese primer encuentro. Mucho nerviosismo nuestro si iba a llegar o no. Exacto. Y ya estábamos en Miami, no habíamos gastado el billete, un hotel, pasaje, y yo viajaba el día siguiente de vuelta. O sea, fue un viaje Era de todo nada, era una 36 apuesta. horas. Exacto, porque... Que valía la pena en todo caso. Hay que contarle a la gente de que esto fue financiado por nuestros bolsillos, porque era una apuesta nuestra, ¿no es cierto?, de poder tener ese encuentro. Y segundo, yo recuerdo que les enviamos algunas cositas a Sergio Hadwe, que en ese momento no tenía acceso allá en Estados Unidos. Por ejemplo, él todavía en esa época era fumador, ¿no es cierto, Pancho? Sí. Y le mandamos un cartón. Ah, verdad. Y me dice, oye, tráeme, por favor, ¿me puedes traer del duty free? Yo te lo pago unos cartones de Kent, ponte tú, y me dice, y tráeme unos Sanenú, Los Sanenú. que los echo de menos, porque era dulcero. Claro. A pesar de esa bajada de peso, entonces ya tráeme unos Sanenú. O sea, le mandamos unos presentes a Sergio Hadwe. Bueno, yo llegué y le digo, ahí están tus... Ya, espérate. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Tú llegaste al café? Yo llegué media hora antes, me instalé con mi libreta, mi lapicera. Sin grabadora, obviamente, no se podía. Todavía no sabía, pero mi celular. Y lo veo llegar a estos estacionamientos tipo Street Center. Lo llevó la Meme, que era su María Inés Facuse, la ex señora. Su señora en ese momento. Yo no la vi, pero vi que se bajó de ese auto y llegó caminando, vestido de short, bermuda. La misma imagen que salió en TVN, que hizo Rodrigo Valdés, el periodista en su momento. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, sentémonos. ¿Te parece acá afuera, adentro? No, acá afuera. Ahí me tira la... Oye, le digo, pero este es un café judío. Y me dice, sí, aquí creen que soy judío, yo... jajaja, ok. Y no lo saludan tampoco, nada. Y yo le digo, bueno, gracias por recibirme, gracias por darme esta oportunidad. Y me dice, yo no puedo dar entrevistas, me dijo, pero estoy dispuesto a conversar contigo. Ok, le digo, o sea, no te puedo grabar. Y me dice, no me puedes grabar. ¿Y puedo tomar apuntes? Le digo. Me dice, sí. Y me gustan mucho estas libretitas negras en las manos. Sí. Entonces empiezo a tomar apuntes. Y él pide, comemos algo, me dice, era las 12. Y yo le digo, no, después, conversemos. Ok. Y llama y dice, una Coca Light, por favor. Y yo le digo, sí, yo también una Coca Light. Y yo abro la libreta, enfundo el lápiz y me dice... Y le digo, bueno, Sergio,
gracias por recibirme, conversemos. Me dice, sí, Pancho, pero textual, es que me quedó grabado eso. Yo te voy a contar toda mi verdad. Bueno, y debo haber escrito, tú tuviste esa libreta, por supuesto. Debo haber escrito 50 páginas. Sí, mucho. Estuvimos 5 horas. En esas 5 horas no comimos nada hasta que terminó la entrevista. 5 horas después, yo me paré 2 veces al baño porque nos debemos haber tomado cada uno 6, 7 Coca Light. Que conversábamos. Él no fumó, ya no fumaba, parece. O sea, no, ya fumaba, pero no fumó ese día. No abrió los... y yo le dije... ahí está lo que me encargaste, y me dice, y él saca unos $, así efectivo. Para pagarte. ¿Cuántos son? ¿20, $40? Y yo le digo, no te preocupes, yo te los traigo. Entonces me dice, pero no, ¿cómo se te ocurre? Y tira la talla, si era así, me dice, me voy a pelar después de que no tengo plata para pagar unos cigarros. Entonces yo le dije, no, me conseguiste 2 entradas para la Champions, lo mínimo es que te pases los cigarros. Claro, exacto. Y me acuerdo que yo le contesté la broma y le digo, te los manda Jean-Pierre Salina, el camarógrafo que había conseguido las entradas. Bueno, claro. Y cuento corto, conversamos. ¿Cómo fue el tono de esa conversación en general? Muy pausada. Pausado, reflexivo, no arriba de la pelota, como muchas veces uno lo veía, pero en el estilo Jadwe. Jadwe es particular, siempre de frente y reconociendo cosas. Él me contó cómo le dejaban sobres con dinero a los dirigentes de la Conmebol en las habitaciones del Hotel Borbón, donde también viajamos, lo hiciste tú a reportear. Sí, claro. Él me contaba cómo era el sistema, él me contaba cómo te decían o estás adentro o chao. Me contó sus diálogos con Grondona, cuando Grondona lo apretó en el Mundial la versión de Jadwe, lo apretó en el Mundial de Brasil y le dijo, he sabido que estás poniendo problemas en algunas cosas relacionadas con los aportes, y le dijo, mira, esto es así o estás fuera. Y él reconoce que hizo cosas impropia en términos de entrar en esta dinámica, pero me dice, esa era la dinámica de la Conmebol. O sea, esto no se hablaba como estamos robando, nos están entregando. La figura del bono, ¿no? Estos son bonos por nuestro trabajo que hacemos ganar miles de millones de dólares al fútbol sudamericano. Esa es la dinámica. Esa es la explicación que siempre dieron los dirigentes involucrados en la corrupción. Y fuimos hablando. Que eran bonos y no sobornos o coimas. Y me contaba cómo quedaban los sobres, etcétera. Y bueno, yo creo que es la entrevista más larga que he hecho en mi vida, y con el personaje que todo el mundo quería entrevistar. Y con el compromiso, y ahí estaba la complejidad, digamos, sí. Francisco, que no podíamos decir hasta ese momento, digamos, que era una entrevista, sino que tuvimos que disfrazarlo en la redacción del libro. Eso fue quizás un desafío también desde el punto de vista de la redacción. Exacto. Pero quedaba claro, ¿no? Que era el encuentro con él. Fue interesante, y me acuerdo que hoy día está en desgracia, y le mando un abrazo pero gigante, que alguien que nos aconsejó de cómo hacerlo, de cómo utilizar la pluma para eso, fue Francisco Aravena, que en ese momento era el editor de la revista ¿Qué pasa?, donde yo era columnista. Entonces yo tenía muy buena relación con él, tenía buen ojo para esas cosas, y me dijo, mira, hazlo así y todo. Y lo que fuimos hablando, y en el fondo lo que hicimos en el libro es que el libro todo ese relato está en tercera persona. Claro, exacto. Entonces me acuerdo, Sergio Jadwe no puede dar entrevistas, pero Sergio Jadwe está sentado en un café en Miami, en la calle Collins. Y ahí íbamos relatando. Claro, que ese fue el gran mérito de esa investigación, porque no habíamos tenido, o sea, el periodismo no había tenido la posibilidad de acercarse y conocer su versión. Lo más potente de eso, y está en otros podcasts que hizo el Coque, en donde yo estuve ahí también participando, con el detalle mismo de cuál fue su declaración, para que la gente lo busque también, pero de cómo se involucró, y el día en que aceptó por primera vez las coimas, los sobornos, cuando iba a ser, de hecho, elegido vicepresidente de la Confederación Sudamericana. Después de eso, Francisco, seguimos teniendo algún tipo de contacto a través de correos. Exacto, porque lo que hicimos fue, obviamente, trajimos todo el material, transcribimos la entrevista, empezamos a ver lo que traíamos, lo que teníamos en mano, que fueron, me acuerdo cuando se transcribió a Word, eso fueron como 25 páginas de entrevista, estas 50, 60 hojas chiquititas de libreta. Y entonces lo que empezamos a hacer, lo que se hace, a contrastar lo que él había dicho. Entonces, oye,
dijo tal cosa de este dirigente, y íbamos donde ese dirigente lo llamaba, hoy tenemos esta información, y ellos nos hacían o la aclaración o la confirmación. Y cuando habían diferencia, lo que comenzamos a hacer, ¿te acuerdas? Que yo empecé a mandarle mail. Oye, Sergio, esto que me dijiste tiene que ver con esto. Y él empezó a contestar. Contrapregunta, y él daba su versión. Ahí hubo como 2 o 3 intercambios de correo. 3. Exacto, que después se cortaron. De un día para otro. Y súbitamente. Súbitamente, porque él contestó los primeros 3 entregando antecedentes. No, esto para mí no es así. Bueno, su versión. Y de un día a otro nunca más contestó. Y yo creo que ahí hubo algo de FBI, oye, que esto, o sea... Exacto, ya yo creo, él, como tú dices, tenía el correo, su teléfono intervenido, porque estaba en una calidad distinta en esos momentos, y por lo tanto lo que nosotros interpretamos que el FBI, que era el que estaba en control sobre él junto con la Fiscalía, le cortaron todo tipo de comunicación con nosotros, que ya tuvieron pruebas efectivamente de que no era un familiar el que se estaba comunicando con él, y habían cosas del caso. ¿Lo viste arrepentido en ese momento? Sí. Pero no él no estaba arrepentido porque él no asumía esto como robo, como... Él estaba arrepentido de haber entrado en una dinámica cegado por la ambición de subir, de poder, además que le estaba ocurriendo eso. Pero él justificaba todo esto, que así son las cosas de la Conmebol. Bueno, que es así. Y quiero decir algo que me interesa, porque hoy día conté situaciones que había mantenido más bien en reserva, porque es muy fácil hoy con el clic fácil, con el titular que no tiene ningún contenido adentro, pero que busca clic. Como decir, mira, casi que era amigo de Jadwe, cosa que no es así. Pero quiero dejar algo en claro. Mi relación, mi impresión, mi visión de Sergio Jadwe está en el libro. Tal cual. Y cualquier persona que lea Juego Sucio va a ver que nosotros hablamos de un tipo corrupto que participó de una organización criminal ilícita como la Conmebol, como la FIFA, que tuvo manejos absolutamente reñidos con la ética, con la probidad en la NFP. Entonces a mí, si alguien me viene a decir algo, es que, compadre, lee el libro y se acabó. O sea, yo publiqué un libro junto a ti de 300 páginas, no me acuerdo, en que se habla todo eso. Y lo que hice fue reportear. Y cuando uno reporteaba a los dos lados. Porque, insisto, me llama mucho la atención mucho colega que repartea para un solo lado. Sí. No, la idea precisamente de esta conversación, de estos podcasts, Francisco, es entregar el contenido de cómo se desarrolla. En este caso, la idea es una mirada pasado 9 años del FIFA Gate, de cómo se elabora, por ejemplo, una investigación periodística, y sobre todo cómo es este acercamiento con el personaje principal. Exacto. O sea, cualquiera que tiene la pretensión de hacer una investigación periodística debe tener como objetivo ir sobre el principal sujeto, digamos, de investigación. Porque hoy día con la opinología, que vende mucho y está muy en boga y que la gente la premia, es muy fácil disparar y ni siquiera se ha llamado a la fuente. Exacto. O sea, ni siquiera se ha intentado un llamado a la fuente. Entonces, si yo voy a hacer un libro de 300 páginas en que dejo de corrupto a un tipo, aunque lo sea, es que tengo que tener, o al menos intentar, tener el testimonio de la fuente principal. Exacto. ¿Y qué fue lo que intenté? Que obviamente aquí no estoy hablando de alguien corrupto, para nada. Tengo la mejor imagen en el sentido de Harold May Nichols. ¿Y qué es lo que intenté permanentemente en los 6 meses que duró la investigación de la caída? Y Harold no quiso hablar. Y no quiso hablar, claro. Pero fíjate que paralelamente al viaje tuyo a Miami para encontrarse con Sergio Jadwe, uno de los aspectos, unos detalles que quería que contáramos acá, porque cada vez que se paró al baño Sergio Jadwe, yo estaba en contacto contigo a través de WhatsApp. Me estabas actualizando, o sea, yo estaba siguiendo, esto era muy interesante, yo estaba siguiendo el desarrollo, el tono de la conversación prácticamente en línea contigo a través de WhatsApp. Exacto. Yo siempre tenía la duda si que iba a llegar o no al encuentro. Bueno, llegó, cumplió y nos sirvió y se hizo la pega. Sí. Y eso sí, él siempre negó todo en Chile. Él me decía, no van a poder probar nada de lo que están diciendo. Todo eso es falso. Yo no robé un peso, no recibí ni un soborno, en la NFP no existía esa dinámica de Conmebol. Bueno, esa será su versión. Exacto, esa es la versión de Sergio Jadwe. ¿Cuál es tu perspectiva del caso después de 9 años? ¿Dejó algo? ¿Sirvió para algo? ¿Sientes que las prácticas no han cambiado mucho, que los personajes sí cambiaron por razón lógica, pero que algunas prácticas se mantienen? Yo creo que hubo un greenwashing,
Pero nada, es una organización muy particular y Fernando, con el tema de la televisión pasa mucha plata por esas cajas chicas de la Conmebol y hay mucha facilidad y los derechos televisivos. Es muy fácil corromperse. Y además la industria del fútbol en general en Latinoamérica es muy, bueno, la FIFA fue lo mismo, es muy fácil corromperse porque no es la única industria del mercado en que gira mucho dinero. Pero esta es una industria donde hay muy bajos niveles de profesionalismo, donde las barreras de ingresos son muy, muy bajas. Entonces hay mucha más opción de que la gente que está vinculada a esta industria tenga una tentación inmanejable con esos dineros fáciles. Entonces, yo creo que hay cosas que han cambiado, pero otras que no tanto. Porque, por ejemplo, el principal negocio particular de Chiquitapia, hoy día quizás uno de los hombres más poderosos del fútbol sudamericano y mundial y presidente de la AFA, del campeón del mundo, es una productora de eventos. ¿Y sabes qué hace como principal negocio esa productora de eventos? Organiza los partidos amistosos de la selección argentina. Entonces, si tú me quieres decir que eso está bien, o sea, váyanse toda la cresta. Exacto. Pero bueno, ¿qué le van a decir a Chiquitapia? Compadre, El campeón del mundo. los saqué campeones del mundo. Chao. Algo tendré que tener, dirá Chiquitapia. Los saqué campeones De del vuelta. mundo, traje la Copa América, traje la final de la Libertadores, estamos todos contentos. No menor lo que tú apuntas, porque fíjate que con la clasificación automática de Argentina para el 2030 como país organizador, no va a jugar clasificatoria, van a ser puros amistosos organizados por la empresa de don Claudio Tapia, del Chiquitapia. Nadie dice nada. O Tan felices. nadie dice nada que muere el señor Domínguez, el padre. Mira, además es una. Osvaldo Domínguez Div, el padre Exacto. de Alejandro Domínguez. Que era un delincuente, así de simple, un tipo que negociaba los contratos en su club con una pistola sobre la mesa. Y le hicieron no uno, ni dos, ni tres. Le hicieron 800 homenajes en cada partido de la Copa Libertadores, un minuto de silencio. Sí. Y el día del sorteo de la Copa Libertadores nos tuvimos que mamar un homenaje como 7 minutos con toda la familia, sí, con el dirigente más exitoso de la historia del fútbol sudamericano. Sí. Entonces, compadre, las cosas han cambiado, hay un poquito más de visión, pero sigue todo igual. Francisco, solo para terminar, porque sé que estás con poco tiempo, ¿qué crees que va a pasar con Jadwe y cómo debe ser la mirada que deberíamos tener porque aparece, bueno, no parece, en los hechos él asumió toda la culpa, al menos a nivel local, ¿no? Asumió toda la responsabilidad, es lo que le ha dicho a muchas otras personas que se han encontrado con él allá en los Estados Unidos. Sí, mira, esto no te va a servir. No tengo idea qué va a pasar, porque tampoco entiendo por qué a cada rato aplazan, porque igual... No, porque ahí te lo aclaro de inmediato, para que la gente no quede la duda. Es porque sigue siendo testigo para la Fiscalía de Nueva York y hay otros procesos abiertos, en tanto no haya una resolución judicial, él sigue siendo un colaborador. Pero es Jadwe es un ratón de cola pelada en este escándalo. Entonces, bueno, es llamativo. No tengo idea, no sé cuándo prescribe esto en Chile, no sé si va a volver o no va a volver. 2025 los casos de la elevación de impuestos en Chile. Próximo año, y algunos pueden decir, pero estás loco que va a volver, no tiene reputación. Yo he visto volver a gente que se arrancó como delincuente por plata, por deudas impagas, estafando amigos, casos públicos, y vuelven, y no solamente vuelven con tribuna. Entonces, ¿quién dice que en una de esas vuelve y termina siendo personaje de reality, termina siendo comentarista deportivo, termina siendo comentarista farándula, termina siendo dirigente del fútbol? Dirigente del fútbol no, amateur tendría que ser, porque a nivel profesional está baneado por la FIFA y por la Federación de Fútbol de Chile. No sé qué va a pasar con él. Y en términos de la industria, no soy muy optimista porque, insisto, las barreras de ingresos son muy bajas, y hoy lo que era un contrapeso a esas situaciones anómalas, que son los medios de comunicación masivos, hoy no tenemos fuerza, no tenemos pesos, eso está diluido. Antes tú hacías una columna de opinión en el Mercurio, en La Tercera, en La Que Pasa, que ya no existe, y los tipos le tenían respeto a eso. Los dirigentes del fútbol. Ahora no les importa nada. Antes un bloque deportivo marcaba 25, 28 puntos y duraba 20 minutos en TVN. Claro. Hoy día marcan 12 puntos, si es que 10. Entonces,
Ojalá, 8. Pero es que es la verdad, si no tiene que ver, si eso pasa en todos los canales. Entonces les da lo mismo que hablen. Claro. Además hay mucho contenido, y mucho contenido basura, entonces todo pasa, no ocurre nada. Y como los consejos son cerrados, se encierran y dicen lo que quieren, hacen lo que quieren y defienden. O sea, toda la industria no quería que hubiera más extranjeros en los cupos del fútbol chileno en los equipos. Y lo aumentaron igual. Y se encierran y salen y lo aumentan. Les importa un pucho. Entonces, por eso, soy poco optimista. Mi optimismo va de la mano a otra cosa. Que yo creo que estos grandes eventos que se vienen en Chile, el Mundial Sub-20, el Mundial Indoor de ciclismo de pista, la postulación, aunque no se llegue, pero la creación de un comité de organizador 2036. Para los Juegos Olímpicos especiales, etcétera, 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 van a implicar una necesidad de profesionales vinculados a la industria del deporte. Y quizá eso nos va a permitir que vaya cambiando el perfil de quien se hace cargo del fútbol. Ojalá. Eso podría haber llegado con la profesionalización con la sociedad anónima deportiva. Pero como hoy día la gran mayoría de los dueños de los clubes creen que, tienen el ego tan grande que piensan que además saben de fútbol, no solamente les gusta el fútbol, no solamente tienen plata para comprarse los clubes, sino además que saben, esto no se va a profesionalizar. Porque yo te pregunto a ti, si Michael Clark con Sartor, si Aníbal Mosa con Blanco y Negro, si, no sé, algún otro, este perfil, Carlos Heller con Azul Azul en su momento, se hubieran comprado con el mismo billete la industria, la empresa Jumbo, que hace aviones transatlánticos, yo no me imagino a ninguno de ellos, como hace Michael Clark hoy día, por ejemplo, salir hablando la semana. Mira, ahora los aviones van a tener como si fueran los pilotos, los especialistas. A las cuadradas, ruedas redondas, cuadradas también, triangulares, y los voy a pilotear yo, porque yo sé de aeronáutica. Ellos no hacen eso, ¿sabes por qué? Porque saben que no saben y ponen especialistas. Aquí no, el fútbol es una industria increíble y por eso pierden miles y miles de millones de pesos al año. Se parece a otra industria. Pero eso lo conversamos otro día. Francisco Sagredo, gran profesional, periodista, charlista ya, ¿cómo podríamos decir? Porque está haciendo también otras cosas muy interesantes, da charlas, da seminarios. Bueno, yo hice un MBA y he desarrollado toda una línea paralela profesional que tiene que ver con talleres, cursos, tanto en la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, en el MBA, pero también como consultor de alta dirección, que tiene que ver con comunicación, pero no comunicación, crisis comunicacional hacia afuera, sino todo lo que tiene para adentro. Interna. Cómo bajar la cultura corporativa, cómo generar relatos movilizadores en los equipos de trabajo para que sean más eficientes y todo. Y eso es muy entretenido. Y tiene además un espacio que ya está en redes sociales, en YouTube. Con contenido para que lo sigamos. Está muy bueno, yo lo sigo, especialmente tus entrevistas. Y finalmente, lo más importante, un amigo. Así que te agradezco que hayas estado acá. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.